Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por seguir ahí, tanto en presencial como en remoto. Gracias al CCN por invitarnos a participar en esta jornada. Y bueno, en nuestra ponencia queremos aprovechar para compartir nuestra experiencia en haber conseguido integrar 5 certificaciones en un único proceso. Bueno, Entelgy Notech Security es una empresa que desde su fundación hace más de 20 años se ha dedicado única y exclusivamente a la ciberseguridad. Ha seguido evolucionando, ha crecido mucho, actualmente con sede en 8 países diferentes, más de 600 profesionales especialistas en ciberseguridad, con operaciones activas en 30 países y más de 200 clientes en todo el mundo. Quiero insistir en la idea de que al final la ciberseguridad está en nuestro ADN, es a lo que nos dedicamos, es nuestro negocio. ¿Y eso cómo se materializa en nuestra empresa? Bueno, pues de dos formas, en dos sentidos. Tanto de cara a la prestación de servicios a clientes a través de 3 grandes ámbitos, como son la parte de seguridad ofensiva, Red Team, seguridad defensiva, Blue Team, y todos los servicios de consultoría estratégica, riesgos tecnológicos, resiliencia y cumplimiento en el ámbito que denominamos Golden Team. A nivel interno, eso se materializa a través de, estamos organizados de la siguiente manera. Tenemos una oficina de conformidad y certificaciones que de alguna forma gestiona todos los sistemas en torno a los cuales venimos certificando hace ya varios años, Esquema Nacional de Seguridad, ISO 27001 e ISO 22301. Aquí lo importante es un poco entender el efecto sinérgico que tenemos, porque oye, nos dedicamos a la ciberseguridad y todo lo que aprendemos en el desarrollo de nuestros servicios, en nuestras experiencias, lo aplicamos a nuestros sistemas internos de gestión, así como todo lo que aplicamos internamente en nuestro día a día, en esa gestión de los sistemas de seguridad de continuidad de negocio, lo retroalimentamos a su vez en una mejor experiencia, un mejor servicio a través de estos servicios que prestamos a clientes. ¿De acuerdo? Tenemos un comité de seguridad que lidera, que adopta las decisiones, que decide esa planificación estratégica y lo importante es que las capacidades que tenemos las utilizamos tanto en esa prestación de servicios como a la hora de las áreas expertas aplicarlas en nuestros sistemas de gestión, ¿de acuerdo? A través de una protección activa, a través de todo lo que tiene que ver con perimetral, securización, etc. ¿Vale? Planificamos, ejecutamos las líneas de trabajo previstas anualmente, revisamos y, por supuesto, seguimos mejorando. Ahora bien, claro, nosotros venimos adquiriendo nuevas certificaciones y es cierto que cada vez que afrontamos el reto de asumir una nueva o de adaptar una nueva a nuevas versiones, al final entramos en una dinámica, digamos, una planificación anual que nos lleva a una cierta fatiga de auditoría. ¿En qué sentido? En el sentido de que tenemos a lo largo de todo el año diferentes auditorías, ¿de acuerdo? Y además, esto era todo hasta 2022. En 2023 nos planteamos el reto de pasar lógicamente, a adaptarnos al nuevo Esquema Nacional de Seguridad y saltar a la categoría alta y además obtener las calificaciones de LEED y de Pinnacle. Con este contexto y con esta complejidad, intentando buscar una estrategia que nos permitiese optimizar todo este proceso, fuimos a plantear la unificación de todas esas certificaciones. ¿De acuerdo? Ese fue el reto, un reto bastante exigente y para ello necesitábamos contar con una entidad acreditadora de garantías que nos permitiese dar cobertura a las 5 certificaciones. Hablamos con Antonio y Alfonso de Lead Security, les planteamos el reto, lo analizaron y finalmente vieron que era viable y que efectivamente se podía establecer un marco de integración, un modelo de integración de las 5 certificaciones. También con el objetivo de enfrentar o probar nuestros marcos de gestión interna, ver su robustez frente a diferentes estándares, ¿vale? Reducir esa carga de requerimientos por parte de terceros en cuanto a medidas de seguridad y también homologarnos frente a diferentes licitaciones que cada vez van exigiendo más certificaciones y calificaciones. ¿De acuerdo? Antonio. Muy bien. Gracias, Eduardo.
Y bueno, gracias por seguir aquí y gracias por darnos la oportunidad de compartir esta experiencia con vosotros. Bueno, como posiblemente haya muchas personas que no conozcan a Lead Security, solo quiero presentarnos brevemente. Nos definimos como una agencia de calificación de ciberseguridad. Nacimos en 2010 y creemos que somos la primera de Europa porque no hemos visto otra, o sea que creemos que somos la primera en Europa. Y también creo que de otros lares, pues en Estados Unidos, por ejemplo, no hay nada todavía. En fin, bueno, somos una agencia de calificación. ¿Y qué es esto? Pues básicamente nosotros nos enfocamos desde nuestro nacimiento en tratar de evaluar el nivel de seguridad que tiene un servicio que queremos consumir. ¿Vale? Hemos hablado esta mañana, ha habido ya 2 sesiones, creo, que hablan de la cadena de suministro. La cadena de suministro es un reto brutal porque nos enfrentamos nosotros solos a entender el nivel de seguridad de todos nuestros proveedores. Tenéis 200, 300, 500 proveedores. ¿Cómo podéis saber cómo de seguros son? Pues eso es la pregunta que tratamos de resolver nosotros mediante un sistema de calificación que tiene 5 niveles en 3 dimensiones, con lo cual tenemos 125 posibles distintas combinaciones. En 2017 nos acreditamos para certificar el NS porque vimos que era digamos, nuestro aspiracional en el sector privado, pues ellos lo cumplían, perdón, en el sector público, porque al final el NS te ayuda a entender cómo de seguro es un sistema, observando cuál es el nivel que obtiene y analizando su declaración de aplicabilidad y los niveles que busca en las dimensiones, ¿no? Pues era un poco como lo que nosotros también entendíamos que debía existir. Entonces ahí, pues en 2017 hicimos un proceso de acreditación que para nosotros pues, fue muy relevante. Y en 2020-21, que es una de las cosas que ha comentado ahora Eduardo, lanzamos con el sector financiero español un servicio de evaluación de ciberseguridad de terceros que se llama PINAQUES, que es para cumplir con todo lo que tiene que ver con las guías europeas de seguridad de cadena de suministro, y ahora DORA, que seguramente que DORA os suene. Y por desgracia o por suerte, no lo sé, para mí por suerte, en 2023 pues, pasamos a formar parte de un grupo americano que se llama Uptime Institute, que a lo mejor no os suena. Es el que hace lo de los Tier 3 y Tier 4 de los data centers, que seguro que os suena. Lo digo esto porque como esta mañana hemos hablado de que si hay empresas españolas o no, no sé qué, pues bueno, pues sí sirve de algo. Y estos somos nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que buscábamos nosotros? Al final, dentro de este sistema que nosotros tenemos de calificación, que buscamos que sea lo más objetivo posible, tenemos 14 dominios, 73 secciones, 347 capacidades y 1.627 controles de seguridad, que no siempre aplican todos, obviamente, pero que permiten tener un mapeo, bueno, pues con distintas normativas. A la hora de responder al planteamiento de Eduardo y de Intelligent Notec, pues vimos que el NS 2022 tiene una cosa muy relevante respecto a la versión anterior, que es la flexibilidad, ¿vale? O sea, tiene muchas herramientas nuevas. Seguro que ya no hace falta que os hable de los perfiles de protección, del cambio que suponen los refuerzos, de cómo eso te permite pues eso, tener más flexibilidad. Y entonces ahí pues sí que vimos que, yo creo que lo han dicho los ponentes anteriores, poniendo el NS en el centro, tú puedes construir alrededor de él, ¿vale? Pues esa serie de relaciones, que es lo que hemos intentado representar ahí con esas barras grises, que partiendo de lo que está en el NS dices, vale, pues esto está en la ISO 27001, esto está en la 22301, esto está en el marco de Elite, esto está en el marco de PINAQUES, y no tienes que reevaluarlos una y otra vez, porque el problema que tenéis cuando una entidad tiene muchas auditorías, y a lo mejor a los que seáis organismos públicos pasa menos, pero a los que son entidades privadas les pasa mucho, porque tienen muchas certificaciones y además sus clientes también los auditan, con lo cual es como que están auditándose todo el rato lo mismo, ¿no? Y entonces lo que buscamos es un proceso sincronizado, armonizado, de poder hacer un único proceso de auditoría que solventase los requisitos de las distintas normativas. Y esto fue un poco el reto que nos planteamos. Eso es. Bueno, el proceso que seguimos lo podemos ver aquí en 4 grandes fases. El primero, el trabajo previo que hicimos, la verdad es que bueno, supuso un reto en la parte de Esquema Nacional de Seguridad por 3 motivos. Por un lado, adaptarnos de la antigua versión a la nueva. Por otra parte, hicimos una ampliación del alcance. Y por otra,
tuvimos también el reto de saltar de categoría media a categoría alta, ¿vale? Con lo cual, ahí hubo un trabajo pues muy relevante en cuanto a la redefinición del alcance y la categorización del sistema, la declaración de aplicabilidad, análisis de riesgos, toda la implementación de las medidas de protección. Claro, con el salto a categoría alta, pues era línea base más todos los refuerzos que eran exigibles. También un reto toda la inversión para asegurar que los componentes estaban dentro del catálogo de productos y, por supuesto, realizamos la auditoría interna. Eso, junto con el mantenimiento de las ISOs que ya veníamos trayendo antes, bueno, la verdad es que fue una cantidad de trabajo ingente. Ya preparados para asumir, para ir al examen, al gran examen de esa auditoría integrada, bueno, LEED nos facilitó el plan de trabajo. Un plan bastante exigente y completo, pero bueno, fuimos adelante con ello, se ejecutó la auditoría integrada y lo que hicimos básicamente fue una estrategia de propagación de los controles. Es decir, una evidencia de control facilitada por Innotec era procesada por LEED y propagada a través de los diferentes marcos, ¿vale? Dando esa cobertura múltiple. Os podéis imaginar el trabajo que nos ahorramos, aunque el proceso previo fue muy, muy intenso, pues todo esto facilitó mucho esa labor y ya os digo que nos estamos ahorrando el hecho de tener diferentes auditorías en todo el calendario anual a una única auditoría integrada que nos permita obtener esas 5 certificaciones. A ver, era algo nuevo para los dos, para LEED como entidad acreditadora, para nosotros como entidad que se quiere acreditar. Tuvimos ahí nuestras interpretaciones del esquema, de oye, cómo mapea este control con los diferentes marcos, pero al final la verdad es que el trabajo pues salió bien, obtuvimos los borradores de informes preliminares, abordamos todos los planes de remediación y finalmente conseguimos obtener esas 5 certificaciones. Ahí quizá, Antonio, por la parte de las ISO, si puedes contar cómo fue ese proceso de propagación, porque vosotros no certificáis ISOs, ¿no? Sí, efectivamente, nosotros no estamos acreditados para certificar en ISO. Es un mundo demasiado... Bueno, nos gusta más el NS que la ISO, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, lo que hacemos en estos casos es buscar una certificadora en la que podamos colaborar y que esté abierta a que ese proceso de auditoría que ellos están acostumbrados a hacer end-to-end, pues admitan que haya partes de ese proceso que realicen de manera conjunta con nosotros y que podamos hacer esa propagación. Entonces, ahí nos da igual, nosotros trabajamos en este caso con Global Group, pero bueno, podemos en ese sentido trabajar con cualquier otra que esté dispuesta a trabajar con nosotros en este sentido, porque al final el NS no deja de tener ahí embebido un sistema de gestión. Por lo tanto, quiero decir, al final, cuando estás haciendo el NS, pues de alguna manera estás ya haciendo ese proceso de auditoría de sistema de gestión, pero es cierto que bueno, pues la auditoría de certificación tiene una serie de formalidades que necesitamos cubrir. Pero bueno, no es muy doloroso. Bueno, para nosotros egoístamente nos vino muy bien porque era transparente, es decir, nosotros facilitábamos esas evidencias a LEED y luego ellos hacían un poco ese canal de enlace de comunicación, pues bueno, en este caso con Global Group, como podría haber sido con otra entidad acreditadora, pero para nosotros era totalmente transparente. Una evidencia propagándose a lo largo del resto de marcos, ¿vale? Bueno, finalmente y felizmente obtuvimos esas certificaciones. Aquí está la entrega formal de las mismas. Y oye, llegamos aquí gracias, por supuesto, a la involucración de toda la directiva de Entelgy Innotec. Y especialmente quiero reconocer el buen trabajo hecho por Cristina Ordóñez, nuestra responsable de la Oficina de Conformidad y Certificaciones, por aquí presente. Cristina? ¿Dónde estás? Ahí Levanta está, la mano. Levanta la mano, Cristina. Buena leche. Después de sufrirnos ahí tanto tiempo. Hizo un trabajo espectacular, orquestando. Pensad que al final nosotros, para poder dar respuesta a todo lo que nos iba requiriendo LEED, teníamos que movilizar a toda la empresa. Es que nuestro negocio es la seguridad y nuestras capacidades nos las dan las áreas expertas, con lo cual toda esa orquestación, todo ese liderazgo, la verdad que fue fundamental. Y bueno, finalmente queremos terminar con unas conclusiones por parte de Antonio y finalmente por parte mía. Sí, al final, y yo creo que esto viene al hilo también de algunas reflexiones que hemos tenido a lo largo de la mañana, nosotros, respecto a este mundo de
los americanos dicen del assurance, ¿no? Del dar garantías. Pensamos que estamos en una dinámica que es un poco peligrosa en el mundo de la ciberseguridad, porque al final nos estamos enfrentando a escenarios en donde tenemos muchísimas certificaciones, porque cada certificación hace respuesta a un caso de uso, ¿vale? Entonces, el NS da respuesta a un caso de uso, que es el uso de información y de sistemas de información en la Administración Pública Española. Pero si te vas a Alemania, los alemanes tienen otro. Pero si miras en sanidad, tienen otro marco. Si miras tarjetas, tienen otro marco. Si miras, o sea, esto es infinito. O sea, hay decenas de certificaciones, decenas, ¿vale? Entonces, esto lo que ocasiona es que muchas entidades están auditándose una y otra vez lo mismo con respecto a diferentes marcos. Entonces, es un trabajo que es muy fatigoso y que lleva a organizaciones como ellos, que tienen la 22, la 27, vas otra no sé qué, haces 5, 6, 7 auditorías y luego además, como en la seguridad de la cadena de suministro, les estamos imponiendo por regulación que cada usuario supervise a su cadena de suministro, pues claro, también tienes las auditorías de tus clientes para los que eres críticos, con lo cual acabas teniendo docenas de certificaciones, de auditorías, en las que tú siempre muestras lo mismo, porque tus capacidades de seguridad son las que son, ¿vale? No son otras, son las que tienes. Entonces, ¿por qué tengo que repetirlo todo una y otra vez, ¿no? Entonces, creo que una reflexión que queremos dejar, por si sirve de algo, nosotros, o yo por lo menos personalmente, intento mirar a cómo se están haciendo las cosas en otros ámbitos, y se me ocurrió este ejemplo de la velocidad, ¿no? Al final, cuando nosotros nos compramos un coche, no cambiamos el cuentakilómetros, el velocímetro en cada país. Todos los países miden igual la velocidad, la miden en kilómetros por hora. Bueno, ya sabéis, yo siempre hago el chiste de que hay unos tíos en una isla, en un par de islas, que hacen las cosas de otra manera, pero porque siempre tiene que haber un notas, ¿no? Todos tenemos el amigo notas, ¿no? Pues ese es el notas. Pero el resto del mundo lo hacemos en kilómetros por hora. Y luego es cierto que cada uno decide cuál es el tope de velocidad en función de lo que él quiere y de sus necesidades. Entonces yo creo que en el mundo de la ciber nos deberíamos parar a pensar que a lo mejor ha llegado el momento de que tenemos que pararnos a medir el nivel de robustez de la seguridad de un sistema y a partir de ahí, en función del caso de uso, que cada usuario, y se puede establecer por regulación o no, decida cuál es la velocidad que quiere, cuál es el límite de velocidad que necesita. Por lo menos desde el punto de vista nuestro como LIT es lo que intentamos, el proporcionar un método para medir la seguridad y que luego cada usuario decida cuánta seguridad quiere, en función de su análisis de riesgos y todas esas cosas, ¿no? Y esa es una reflexión. Y la otra es que este proceso ha sido posible en gran parte porque la nueva versión del NS es mucho más flexible y te da muchas más capacidades que con lo que teníamos antes, ¿vale? Entonces, en ese sentido, pues se nota el aprendizaje en este proceso y ahora tenemos un NS que es más flexible y te da capacidad para más cosas, ¿vale? Y esas eran un poco nuestras dos grandes reflexiones. Muy bien, Antonio. Bueno, y para terminar, mis conclusiones. Bueno, en primer lugar, la verdad que nos sentimos muy orgullosos de haber conseguido ser la primera empresa que consigue integrar esas 5 certificaciones en un mismo proceso, articulado todo en torno a Esquema Nacional de Seguridad. Y bueno, no lo hacemos por hacer, es decir, no es certificarse por certificarse. Esto al final va de proteger a nuestros clientes, esto al final va de enfrentar nuestros sistemas de gestión internos a esa robustez, probar la robustez frente a diferentes marcos, pero hemos obtenido unas sinergias muy claras, ¿no? El ahorro de tiempo, unificando auditorías, conseguimos optimizar el proceso y conseguir tiempo para hacer otras cosas, ¿verdad? Costes, hemos optimizado esos costes gracias a que hemos integrado las 5 auditorías bajo una misma entidad acreditadora. Y para mí lo más importante es el foco, es decir, contando con un sistema integrado de gestión, podemos realizar un mantenimiento y una mejora continua de una forma mucho más fácil y, sobre todo, podemos poner foco en la protección de nuestros clientes. Y nada, esto es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los dos, Eduardo, Antonio. Magnífica presentación conjunta y fenomenal de tiempo. Yo no sé, bueno, ya me lo han reseteado, no sé cuánto tiempo os quedaba, pero sé que os quedaba, así que aprovecho también y os hago alguna pregunta que os han planteado. Nos decías, Antonio, ¿no? Ese que te ayuda a entender cómo de seguro es tu sistema y apostando fuerte ahí por el esquema. Y esa auditoría integrada que nos contabas, ¿no?
Eduardo, 5 certificaciones en un único proceso, que desde luego es también de récord, ¿eh? Bueno, en realidad tengo que decir que son 7 porque la de Elite y la de Pinaques en realidad eran 2 cada uno porque eran para 2 servicios, o sea que son 7. Pues pero bueno, sí, eres modesto. No está mal, No buen pasa número. nada. Os lanzo la pregunta, porque os han preguntado que el NS se audita cada 2 años y las ISO pues cada 1 o 3 años. ¿Cómo compaginamos esto? Bueno, al final tú tienes que, o sea, aunque las ISOs tienen ciclos de 3 años y tienen ciclos anuales, el NS es cada 2, LIT y Pinaques es cada 1, bueno, pero al final tú tienes un marco integrado. O sea, lo único que cambias es que con el NS solo haces una auditoría externa al año. Yo creo que eso va a cambiar porque vas a tener que hacer auditorías internas mucho más frecuentemente. Y además yo creo que, bueno, una sugerencia para el NS 2028 es que se hagan las auditorías anuales también. Pero bueno, al final tú tienes que hacer tus procesos de assurance anuales y al final es cierto que un año sí y un año no, te toca auditoría de certificación con el NS. Pero si tú tienes un compromiso con la seguridad y quieres demostrar seguridad, pues haces una auditoría todos los años que tampoco... ¿Verdad? Totalmente de acuerdo. Subraya cada palabra. Pues muchísimas gracias a los dos, de verdad, por haber estado aquí